Doctora Susana Correa. Gracias, señor presidente. Quiero dar un saludo al doctor Gustavo Alberto Lenis, director de Aerocivil. La representante del Ministerio de Salud no ha llegado, pero me confirmaron desde el Ministerio que la vice venía. También saludar al doctor Javier Jaramillo Ramírez, Superintendencia de Puertos y Transportes. Creo que el representante de la Contraloría está por llegar, el doctor Julián Eduardo Polanía. Procuraduría está, doctor Ricardo Vega, buenos días, muchas gracias por estar acompañándonos. Al capitán Jaime Hernández, de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, gracias por estar aquí. Al ingeniero Carlos Arturo Bermúdez, Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo. A Gilberto Salcedo, Asociación de Transporte Aéreos en Colombia. A José Antonio González, Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo. Al capitán Camilo Sinisterra, de LAN Colombia. Al mayor general Juan Carlos Ramírez, de Satena. A Santiago Diago de Avianca y a todos ustedes, medios de comunicación y presentes. Para nosotros es muy importante este debate. Yo quisiera empezar diciéndoles que esto no es un debate en contra ni de las aerolíneas, ni de los sindicatos, ni con ninguno de los sectores. Estamos tratando de hacer aquí un debate proactivo, un debate en pro del bienestar de los colombianos que nos montamos en los aviones que día a día vuelan. Somos parte de esa población de 35 millones de colombianos que nos movemos en aviones durante el año de marzo del 2013 al 2014. Y por eso nos interesa muchísimo. Y yo creo que es un tema para nosotros, como senadores, que fuimos elegidos precisamente para eso, muy importante. Y por eso lo traemos aquí. Yo quisiera que viéramos en las pantallas, miren, en Colombia siguen sucediendo accidentes aéreos. En los últimos 6 meses tenemos 4 accidentes y un incidente. Sí, me van a decir las aerolíneas que no son de ustedes, claro que no son de ustedes, pero tuvimos accidentes aéreos. Empezamos con el accidente que la aeronave que se accidentó el diciembre 3 del 2014 en cercanías del aeropuerto de Mariquita en Tolima, 10 muertos. Seguimos con uno de diciembre 25 del 2014, una avioneta siniestrada en Santander, 7 muertos. Continuamos con uno el 20 de marzo de este año, 2 muertos y 2 heridos en Mitú. Y tenemos el último de la semana pasada, abril 13, la estrellada de las 2 aeronaves de capacitación en Santander con 3 muertos. Entonces, los accidentes sí se dan, esa es la realidad. Y cuando empezamos a mirar y realmente vemos los antecedentes de todo este sector aéreo en Colombia, nos trae, y ahorita hablaba yo con el doctor Lenis, el caso de la Germanwings, que fue el que vuelve y nos abre las alertas, no solamente en Colombia, en el mundo. Independientemente que cada cual tenga de pronto un entendimiento diferente a lo que sucedió, o que no tengamos exactamente las causales de lo que sucedió, porque hay personas que dicen que lo que se dijo no es, se murieron 150 personas. Y bueno, en ese vuelo, 150 personas de Barcelona a Düsseldorf, y las 150 personas se murieron. Y nosotros no podemos ser indiferentes ante eso. Y no podemos ser indiferentes ante eso porque yo creo que todos los países estamos en riesgo. Y quisiera ya irme y limitarme a Colombia. En Colombia, miren, este debate lo hemos tenido 3 veces en esta comisión y una en la comisión primera. En el año 2010 lo hizo nuestro senador Eugenio Prieto, que renunció a finales del año pasado. En el año 2013 hubo 2 más, los hizo el senador Ferro Solanilla. El último fue en diciembre del 2014, que lo hicieron en la comisión primera, pero que debido a todo ese problema que teníamos en Cauteres y en tierra, pues se desvió y no se fue a hacer un debate de seguridad aérea, sino más bien un debate del sector aéreo en tierra. Pero ahí estaban esos debates. Tenemos
un código aeronáutico, una ley, la ley 11 y la 26 del 2011, que se acumularon las dos y que pasaron en Senado, senador Ángel Custodio, pero que en la comisión sexta inexplicablemente se cayeron. Un código aeronáutico. Colombia, uno de los únicos países de Latinoamérica sin código aeronáutico propio. Y ahora venimos con la semana pasada, el proyecto de ley 153 del 2015 de la Comisión Séptima, en donde creemos que puede ser un remedio a la fatiga, uno de los problemas que se ve claramente en nuestra tripulación y en nuestros controladores, porque es que no podemos separar. Seguramente hay unas cosas que vamos a hablar solamente de los problemas de las tripulaciones y otra vez de los controladores, pero ese es el equipo que nos da la seguridad cuando estamos en el aire. En esa ley 153 simplemente están tratando de toda la tripulación que vuelva a ser parte de la ley laboral vigente. La jornada laboral de todas las empresas son 48 horas semanales, 8 horas diarias y en su caso cuando hay horas extras nos vamos a 10 horas diarias. En los pilotos son 75 horas semanales, 12 y media horas diarias. Cuando hay horas extras llegamos a 14 horas y media diarias. Entonces, están tratando en esa misma ley, un proyecto de ley de todos los partidos, en donde también está este partido al cual yo represento, que somos de oposición. Y quiero dejar sentado algo. Sí, nosotros somos un partido de oposición, pero fuimos elegidos para defender el bienestar de todos los colombianos. Así como considero que el doctor Gustavo Alberto Lenis, máximo conocedor del sector, está haciendo las cosas bien y que fue citado aquí para que nos ayude a aclarar muchas cosas de infraestructura, también pienso que tenemos muchas deficiencias, y muchas deficiencias en todo el sector, que ahorita vamos a ver. El sector aeronáutico en Colombia es de vital importancia para el crecimiento y lógicamente para la consolidación de todo el país. Aquí estamos hablando de integridad, de conectividad y de competitividad. Una palabra que a veces se nos olvida en Colombia y que necesitamos estarla desarrollando para poder llegar a alguna parte con este país. La participación del sector de transporte aéreo es el 0.5% del PIB anual. 0.5%. De pronto uno pensaría que es una cifra bajita, pero no. Es una cifra importante en ese sentido. Entre 101 países, el transporte aéreo colombiano ocupó el 38º lugar en pasajeros kilómetro transportado y el 22 en toneladas kilogramo. Pero además, comparado con otros países de la región, está entre el puesto tercero y cuarto. O sea, uno diría que estamos bien y que seguramente en el transporte aéreo Colombia puede en este sector estar desarrollándose y poder estar compitiendo con países similares. Sin embargo, ahorita vamos a ver otras tablas que de pronto ya en el riesgo como tal nos ponen en otra posición. Yo quiero volver a hablar del código aeronáutico, porque la seguridad de las operaciones aéreas mantienen en latente riesgo debido a factores como lógicamente la infraestructura aeroportuaria, la ausencia en las comunicaciones, la falta de atención del gobierno nacional en la regulación de trabajadores del sector y por supuesto en esa ausencia del código aeronáutico. Senadores, cuando se estaba trabajando en el tema del código aeronáutico, se estaban tratando de recopilar datos de varios códigos de los países que tenemos vecinos. Se citaron todos los sectores. Lamentablemente, la ley 11 y 26, como vuelvo y repito, pasó en el Senado, pasó en esta comisión, cuando llegó a la comisión sexta de la Cámara, inexplicablemente se cayó. A la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil o Aéreo Civil le corresponde regular, administrar, vigilar y controlar el uso del espacio aéreo colombiano. Pero además también le corresponde desarrollar y operar exclusivamente las ayudas para que la navegación en el espacio aéreo se efectúe con seguridad. Esto lógicamente en pro
de la seguridad de sus pasajeros. Doctora Susana, regáleme un paréntesis, te disculpe, es para formalizar la sesión del día de hoy. Señor secretario, sírvase llamar a la lista nuevamente. Sí, señor presidente, nuevamente. Acuña Díaz Laureano. Presente. Aguilar Hurtado Mauricio. Bustamante García Ever. Cabrera Báez Ángel Custodio. Correa Borrero Susana. Presente. Fernández Alcocer Mario Alberto. García Zucardi Andrés Felipe. Martínez Rosales Rosemary. Niño Avendaño Zenén. Pedraza Gutiérrez Jorge Hernando. Prieto Riveros Jorge Eliezer. Santos Marín Guillermo. Villadiego Sandra Elena. Hay 8 senadores presentes, señor presidente. Dele lectura al orden del día para su aprobación. Señor presidente, primer punto fue llamado a lista, segundo llamado a lista. Tiene la palabra, doctora Rosemary. Gracias, presidente. Un saludo a la mesa directiva, a los compañeros, a los que nos acompañan a seguir haciendo este ejercicio democrático. Señor presidente, con la venia suya le solicito que tengo reunión de bancada de Cambio Radical a las 11 de la mañana. Me lo acaban de notificar mi asesor, el doctor Emilio Hernández. Dele lectura, señor secretario, al orden del día. Citación a la señora ministra de Transporte, doctora Natalia Bello Vives, al señor ministro de Salud, doctor Alejandro Gaviria Uribe, al señor director general de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, doctor Gustavo Alberto Lins Stephen, y al señor superintendente de Puertos y Transporte, doctor Javier Antonio Jaramillo, en cumplimiento de las proposiciones 55 del 2015 y aditiva. Invitación al señor Contralor General de la República, doctor Edgardo José Maya Villazón, y al señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, al señor presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, capitán Jaime Alberto Hernández Sierra, al señor presidente de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo, ingeniero Carlos Arturo Bermúdez Niño, y a los representantes legales de las empresas de aviación con mayor tráfico de pasajeros en Colombia, y a los presidentes o representantes legales de las asociaciones y agremiaciones del sector aeronáutico. Se anexa proposición 55 y aditiva, señor presidente, y cuestionario presentado por la honorable senadora Susana Correa Borrero con 15 preguntas. Tercero, anuncio para discusión y votación de ponencias para primer debate de proyectos de ley. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Leído el orden del día, señor presidente. En consideración al orden del día, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, queda aprobado. Aprobado, señor presidente. Continúe, doctora Susana, con su intervención. Gracias, señor presidente. Quisiera seguir con unas estadísticas que tenemos, que ya las he nombrado y simplemente redondeé el número. Pero en Colombia movilizamos entre marzo del 2013 y marzo del 2014 34.219.723 pasajeros, nacionales, internacionales, regulares y no regulares. Regulares son los vuelos comerciales con itinerario, y en no regulares están charters, ambulancias, ejecutivos, etc. La variación fue del 14% de un año a otro. La variación mundial fue de un 5.7, quiere decir que nosotros en ese sector seguimos creciendo bastantísimo. El 73% de estos pasajeros se movilizan solamente en 4 aeropuertos: en Bogotá el 46%, en Río Negro el 12%, en el Bonilla Aragón el 8% y en el Rafael Núñez el 6%. Eso ya nos dice entonces cuáles aeropuertos podríamos estar mirando que necesitamos con muchísima más seguridad. De acuerdo con la Flight Safety Foundation, en relación al mundo, entre el año 2000 y 2014, ocurrieron 317 incidentes y 64 accidentes en la aviación comercial, o sea, 4.810 muertos, y en todo tipo de aviación, 10.000 muertos. O sea, seguimos insistiendo en que es un tema que tenemos que revisar en Colombia y regular. Estas estadísticas que ustedes ven acá es de una revista española que se llama APROCTA, y Colombia es de quinto lugar entre las regiones con más accidentes aéreos
con 180. Entonces, con esta gráfica y mirando lógicamente que con proporcionalidad vemos que Estados Unidos y Rusia nos ganan y Brasil, que es un país muchísimo más grande que nosotros, pero después de Brasil está Canadá y después de Canadá Colombia. Estamos en un lugar bastante arriba de lo que uno quisiera que pudiera ser. ¿Cómo garantizarle a estos 35 o cómo garantizarnos? Porque nosotros somos unos de los pasajeros asiduos de estas aerolíneas, una seguridad aérea. Yo creo que aquí tenemos que analizar bajo 4 puntos: infraestructura, comunicaciones, recurso humano e industria. Y voy a empezar con infraestructura, doctor Lenis. Y cuando vemos y hablamos de un aeropuerto, pues vemos que hay una parte que es tierra y que la otra parte es aérea, que es el aeródromo, pero me voy a dedicar solo y exclusivamente a esa parte. En esa parte, señores senadores, está incluido torre de control, estación de bomberos, pista, calles de rodaje, estación de soporte técnico, plataformas, hangares, posiciones de parqueo, ayudas para aproximación y aterrizaje, radares y jardín meteorológico. En unas intervenciones que hemos tenido del Ministerio de Infraestructura, y la última vez que tuvimos al doctor Lenis aquí, nos contó sobre algunos arreglos de aeropuertos. Luego en un medio de comunicación oímos que más de 100 aeropuertos iban a ser modificados. Yo tengo información de 20 aeropuertos, de una inversión de 1.5 billones. Nosotros en Colombia tenemos 590 aeropuertos y 620 pistas, unos más importantes que otros. En uno de sus convenios estaba amarrado el aeropuerto de Barranquilla, el Ernesto Cortázar, con los aeropuertos de Armenia, Popayán y Neiva. Sé que el de Barranquilla se contrató por 346.000 millones de pesos, pero no sé qué pasó con Armenia, Popayán y Neiva. Nos gustaría conocer ese tema. Me gustaría conocer de esos 20 aeropuertos, doctor Lenis, con una inversión de 1.5 billones de pesos, en donde están los 2 de Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Bucaramanga, Quibdó, Corozal, Carepa, Valledupar, Montería, Armenia, Popayán, Cúcuta, Neiva, Leticia, Pasto, Ibagué y Cali. ¿En qué van esas ejecuciones? ¿Cómo están hoy? ¿Están contratados? ¿Cuándo se terminan las obras? También miren, en infraestructura yo creo que tenemos unos problemas que son también bastante preocupantes, y son las torres de control. La regulación es muy clara. Las torres de control deben estar ubicadas en el centro geométrico, lo más cerca a la pista, para que el controlador pueda mirar y pueda ver la visibilidad. Esta torre de control que se está haciendo nueva, doctor Lenis, en Bogotá, que dicen entregar el próximo junio, no cumple con normas internacionales. ¿Qué vamos a hacer con ella? O sea, ¿a dónde va a ir a parar esta torre? ¿Qué pasa y cómo? Y si ya se ha revisado la torre de control del aeropuerto de Ibagué, que también tiene problemas. Tenemos un tema igual de importante que las torres de control, que es los instrumentos de medición meteorológica. Hoy no sabemos si la tarea es de los controladores o de los pilotos. Hoy tenemos la T y la mangaveleta, que es esa del viento que uno ve en la pista y que uno no sabe quién la controla, porque realmente en los aeropuertos no hay ese jardín meteorológico que necesitamos para no solamente medir vientos, humedad y presión atmosférica, sino para que de quién es la responsabilidad. Volvemos a ver si la responsabilidad es del piloto, que tiene que tener esos datos por medio del controlador, o si él simplemente por visión vea cómo se están moviendo y con eso tiene. ¿Quién nos puede aclarar eso? ¿Cuándo vamos a tener los aeropuertos de Colombia dotados de esos jardines meteorológicos, que también se considera una necesidad grande? Tenemos unos aeropuertos que ahorita vamos a ver unas fotos, en donde las ayudas de precisión para aproximación y aterrizaje se usan con el ILS. Todos sabemos que son los Instrument Landing Systems, que hay los BORs todavía también actualizados, y que uno debería pensar que en Colombia solamente se debería usar este sistema.
pero además se requieren de unos elementos adicionales para acompañar a estos sistemas, sobre todo al ILS, que era el que debería ser universal en Colombia. Luces de parada, luces de eje y luces de borde de calles de rodaje y de pista. La información que tenemos es que en el aeropuerto El Dorado en Bogotá fallan constantemente. En el aeropuerto de Girardot, un aeropuerto secundario, la maleza cubre las luces del borde de la pista y allí en ese aeropuerto se hacen operaciones nocturnas. Y miremos qué está pasando con las malezas en pistas de Barranquilla y Popayán. Doctor Lenis, ¿quién es el encargado de tener esas pistas al día? Porque yo sé que en los aeropuertos como Cali, que tiene operadores, pues son los operadores, pero en el resto de estos aeropuertos, ¿quiénes son los indicados para que este mantenimiento se haga? Ni qué decir de las pistas. Tenemos huecos y estructuras con materiales de baja calidad y deterioro de las pistas. Tenemos un incumplimiento de la OACI, de la Organización Internacional de la Aviación Civil, en Pereira, Río Negro y Pasto. Miren las fotos. Aquí, en estas fotos, vemos los huecos, pero además vemos que seguramente estas personas ya están tomando correctivos y son trabajos, doctor Lenis, de lo que usted está haciendo para mejorar la infraestructura de Colombia en los aeropuertos. Esperamos que sea así cuando usted nos cuente que realmente no es que estén midiendo y que los huecos se quedaron así, sino que realmente se le está dando solución a esto. Porque esos huecos pueden traer cualquier tipo de accidente. Y hay un problema que lo veo y lo vemos y lo sentimos ustedes, honorables senadores de la provincia, cada vez que llegamos a Bogotá, y son las escasas posiciones de parqueo en los aeropuertos, sobre todo para atender contingencias. Miren, el mayor accidente en el mundo se dio por esta razón. Se dio en Tenerife y las Canarias en el año 1977, donde hubo 583 muertos, precisamente por esto. Entonces, cuando nosotros llegamos a Bogotá, doctor Lenis, y creo que es el aeropuerto que más problemas tenemos, quisiéramos saber qué va a pasar. Se quedaron chiquitos, se quedó pequeño el aeropuerto de Bogotá, se quedaron pocas las pistas, se quedaron pocos los lugares. Ese aeropuerto que para mí hoy es el que más inseguridad nos puede dar, y ahorita vemos por qué. Vemos cómo en todos los sectores que se analizan tienen un riesgo grande y un riesgo latente. En comunicaciones también, lógicamente vemos una parte en tierra y una parte aire-tierra, que son las comunicaciones entre los pilotos y los controladores. ¿Quiénes son responsables de estas comunicaciones? Pues los controladores. ¿Pero qué necesitan tener? Unos sistemas de comunicación redundantes, íntegros, confiables y disponibles. Y es muy poco probable que en Colombia estos sistemas de comunicación sean redundantes, porque redundantes deberíamos tener 3. Y aquí en Colombia casi siempre hay 2. Y los 2 tomados con la misma fuente de energía, o sea, se nos va la energía y hasta ahí llega el sistema de comunicación. La Dirección de Telecomunicaciones del Aerocivil está en la obligación de asegurar la confiabilidad y la funcionabilidad de las comunicaciones aeronáuticas, que este es uno de los puntos más riesgosos para la seguridad. Miren, los contadores aéreos del Dorado reportan fallas en las comunicaciones. Existen a duras penas 2 frecuencias de comunicaciones, pero dependen de la misma fuente de energía. No nos olvidemos que ya tuvimos un evento de 8 minutos de no energía, 60 aeronaves esperando aterrizar en el aeropuerto de El Dorado, casi que 9.000 personas en riesgo por esta falla de la fuente de comunicaciones. Y quiero irme a uno de los problemas, y como dije al principio, independientemente que el evento de hace unos días de la empresa de la aeronave que iba de Barcelona a Düsseldorf, tengan todavía algunas dudas que para nosotros como usuarios permanentes de este sector tenemos que velar porque sean así.
para nosotros es muy importante el recurso humano. Y hablamos de recurso humano, hablando lógicamente de tripulación y controladores aéreos. Las estadísticas dicen que el 20% de los accidentes aéreos en el mundo, en ellos la fatiga tuvo un papel predominante. La fatiga de las simulaciones es un factor de riesgo que incrementa la probabilidad de fatalidades en las operaciones aéreas. Ya vemos cómo este honorable Congreso, en la Comisión Séptima, pues considera que realmente esto sí sucede y está trabajando en esa nueva ley que esperamos de verdad que pase, que no se vaya a quedar en una comisión así como inexplicablemente, senador Santos, y que podamos ver que al menos allí no vamos a tener ningún riesgo. En el año 2012, un estudio de la Fundación Universitaria del Área Andina encontró que el 90% de los pilotos en Colombia encuestados tenían alteraciones que ameritan un cuidado y seguimiento médico. Este porcentaje a nivel mundial oscila entre un 60 y un 80%, entonces en Colombia estamos por encima. Que más del 50% de los pilotos evaluados presentan un tipo de depresión y que el 86.7% referían a tener fatiga. El promedio mundial es del 5 al 35%. Bienvenida a la ley que está en la Comisión Séptima para ver si realmente nosotros, de un porcentaje del 86.7% de fatiga, lo podremos reducir al menos a estar en el margen alto del promedio mundial, que son el 35%. Tenemos un trabajo y hay que desarrollarlo. Todos sabemos que hay, o que existe en Colombia la ley la 2058 de 1951, que faculta al área civil para distribuir las 90 horas de vuelo en el día, la semana y el mes, pero no para exceder lo máximo permitido por la legislación laboral, cuestión que a la fecha se está violentando por parte de las aerolíneas. Como nosotros aquí vamos a dar la posibilidad de que todos hablen, a mí me gustaría que las aerolíneas nos expliquen qué se hace y cómo se está haciendo para que ese riesgo se mitigue y nos expliquen para qué se está haciendo para que realmente ese riesgo no se encuentre en los pasajeros que día a día tienen ustedes. En el mundo se han tomado como casi que condiciones para este sector aéreo que el periodo de servicio del vuelo no debe exceder 10 horas, pero que extendido puede llegar a 12 sin problema, que las jornadas de trabajo nocturno no deben exceder de 10 horas, que se debe tener el tiempo libre para interrumpir el desempeño continuo requerido y permitir también hacer actividades en el periodo fuera de servicio. ¿Qué tenemos hoy en Colombia, señores? Miren, en el gobierno del presidente Uribe, en el año 2004 salió la resolución 5400, una resolución en donde se hablaba de varios temas, incluidos, o el más importante, cómo se iban a poner los tiempos de vuelo, servicios y descanso para tripulantes. Y de acuerdo a eso quedaron jornadas laborales entre 12:30 y 14:30 horas para pilotos y sin límites para auxiliares de vuelos, hasta 2 turnos de trabajo en un día, cálculo de 24 horas transcurridas, jornadas de hasta 17 días continuos. Yo creo que aquí hay una problemática laboral que tiene que ser concertada entre las aerolíneas y los sindicatos. Yo creo que nosotros, esos 35 millones de colombianos, no nos podemos poner en riesgo por unas diferencias entre las compañías o las empresas que además nosotros defendemos, porque esa inversión es la que trae empleo, pero a su vez tenemos que defender a nuestros empleados, pero tenemos que defender más el bienestar de los colombianos. Y si nosotros no nos ponemos de acuerdo, pues vamos a seguir en un riesgo latente que se ve de verdad en todo el mundo. Yo hablaba ahorita, y por eso habíamos citado al Ministerio de Salud,
no sé si la viceministra llegó. Vice, nosotros sabemos que de las preguntas del cuestionario no había nada para ustedes, pero a mí sí me gustaría que ustedes, si tienen algo, no lo cuenten, sobre los exámenes médicos que se le hacen a los pilotos. Los exámenes médicos y físicos se hacen al inicio, como alumno de aviación, se hace anualmente hasta los 40 años y después de los 40 a los 65 se hacen semestralmente. Y los exámenes psicológicos y psiquiátricos se hacen a los 18 años como alumno de inicio de aviación, a los 30 años de edad, a los 40 años y a partir de los 40 años y hasta los 65 se hacen cada 5 años. ¿Realmente estos exámenes sirven para algo? Yo quisiera irme a lo que yo conozco de los accidentes de Santander del instructor. Hace 4 años un muchacho muere con un instructor y hace una semana mueren 2 muchachos con el mismo instructor. Yo no soy quien para echarle la culpa al instructor, pero hay una coincidencia grandísima. ¿Será que esa persona realmente se le habían hecho algunos exámenes para pensar que también estaba? Hace 4 años lo que me dicen los abogados es que la avioneta iba sin gasolina, le pusieron una ruta no autorizada y parece que lo mismo se repite la semana pasada con el mismo instructor. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la solución para que estas cosas no sucedan? ¿Cuál es la solución para que los pilotos o las tripulaciones estén en todas sus en todos sus cabales, para que no nos vaya a pasar nada a todos esos 35 millones de colombianos que nos transportamos cada año por los aires de Colombia o de otro país, porque también hay vuelos internacionales? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Es el estrés una de esas características inminentes que pueden entrar a influir en el comportamiento de estas personas que tienen la gran responsabilidad de llevar 150, 200, dependiendo de la aeronave? ¿Qué podemos hacer y qué nos pueden ofrecer las aerolíneas para llegar a un consenso y a un acuerdo con las personas en las que tienen la responsabilidad, que son los pilotos? Y yo ahora me voy a ir a los controladores, porque es que a mí los controladores, yo creo que desde hace mucho tiempo me cuesta trabajo pensar cómo un controlador puede controlar el espacio aéreo. ¿Cómo un controlador le puede decir a un avión? Y yo preguntaba, en mi ignorancia de esto, porque un día hice simplemente la parte teórica y nunca me fui al aire. Me hice todo el curso en parte teórica y nunca fui capaz de montarme en un avión de estos, piloteando. ¿Qué pasa cuando un controlador le dice a otro que vaya bajando y en dónde se encuentran? Porque uno dice, sí, los que van a una frecuencia, los otros van a otra, pero en un momento dado, cuando van uno subiendo y otro bajando, van a llegar al mismo punto. Son cosas que uno se pregunta por ignorancia. Ustedes son el sector y ustedes conocen mucho. Pero yo sí, de verdad, a los controladores también les doy una responsabilidad muy grande y pienso que son otras personas que tienen que estar en todos sus cabales para que no suceda nada. Y voy a hablar y me voy a ir al sector de los controladores. ¿Quién garantiza que las operaciones aéreas sean seguras, ordenadas y rápidas? Los controladores. ¿Qué pasa en Colombia? Doctor Lenis, a mí hay algo de unas estadísticas que tengo que me preocupan sustancialmente, y es que en Colombia hay 603 controladores hoy, deberían haber más de 900, pero además hay 120 con ya papeles de jubilación. Pero miren lo que pasa, en el 2012 fueron contratados solamente 25, y entre el 2013 y 2015 fueron contratados solamente 7, con el déficit que tenemos, señores, porque estamos hablando que tenemos un déficit de mayor de 300
sin contar los que se nos van a ir por jubilación. Y solamente entre el año 2012, 2013, 2014 y lo que llevamos del 2015, se han contratado 32 controladores. Y entonces a nosotros, ¿quién nos asegura que eso puede estar, quién nos garantiza que realmente estos vuelos son seguros? Aquí tengo una estadística que me preocupa más todavía, y es que los controladores en su turno de trabajo tienen la responsabilidad y el control aproximadamente de 200 aviones en el aeropuerto El Dorado, en su turno. Pero por norma internacional, un controlador por frecuencia debe tener 8 aeronaves al mismo tiempo, y en el aeropuerto de Bogotá tiene 45 aeronaves. Si eso es cierto, doctor Lenis, yo no me vuelvo a montar en un avión. Si eso es cierto, de verdad, ojalá ustedes nos pudieran decir que eso no es cierto. O cómo se va a solucionar este problema. Porque yo insisto muchísimo que en manos de ellos estamos. Y cuando estamos en el aire, con muchísima razón. Tenemos personas responsables de los 35 millones de colombianos que año a año salen en los aviones, y vemos cómo hoy sus características de trabajo y laborales, pues las vemos en deficiencia y no coordinadas con las empresas que hoy manejan el mercado aéreo. Vuelvo y repito lo que pasó también en Bogotá, la inestabilidad de las radioayudas y de las comunicaciones. 11 de noviembre del 2014, apagón por 8 minutos, 60 aeronaves en el cielo y 9.000 en riesgo. Como último punto ya, y para dar mis conclusiones, nosotros también tenemos que ver la industria. Yo cuando hablo de industria no hablo de las aerolíneas. Cuando hablo de industria hablo de la industria que hace los aviones. Porque muchas veces se ha dicho y se ha discutido que los aviones nuevos también nos pueden llegar a dar seguridad. Y se hacen inversiones de 7.5 millones de dólares en un tiempo determinado, y vemos cómo los aviones que tenemos en la pantalla fueron accidentados y en su gran mayoría eran aviones nuevos. 17 de julio del 2007, un Embraer 190 en Santa Marta, un Airbus 320 el 30 de mayo del 2008 en Honduras, el 4 de julio del 2010 el de Mitú, Colombia, y un Boeing 737 el 16 de agosto del 2012 en San Andrés. Como conclusiones, doctor Gustavo, y yo creo que aquí le dejo a usted bastante tela para cortar. Debemos evitar el mayor número de eventos, incidentes y accidentes. Para que tengan claro, señores senadores, un evento ocurre cuando no hay daño ni en la infraestructura de la aeronave ni hay muertos. Un incidente es cuando hay daños en la infraestructura de la aeronave pero no hay muertos, y un accidente es cuando hay daños en la infraestructura de la aeronave pero además hay muertos. Debemos detectar, evaluar y mitigar todos estos riesgos. Debemos corregir las fallas en las comunicaciones y en las radioayudas. Debemos a tiempo detectar deficiencias en la infraestructura. Y lógicamente, y un punto para nosotros crucial, mitigar la fatiga en las tripulaciones, la pérdida de sueño y las alteraciones del ritmo circadiano, que creería yo que con la ley que se está generando en la Comisión Séptima podríamos la fatiga. Sin embargo, me quedan cuestionamientos en relación a las situaciones psicológicas y depresiones y estrés de todas estas personas que tienen en sus manos la responsabilidad. Es necesario, gobierno, que nosotros tengamos un código aeronáutico que incorpore toda la reglamentación operativa y técnica de todo el sector aéreo. Es necesario tenerlo,
Nosotros no podemos seguir tomando leyes por acá, resoluciones por acá, decretos por acá. Eso es no organización, y cuando no hay organización, las cosas no funcionan. La Aerocivil tiene que tener muy clara la ejecución y el cronograma de ejecuciones de todas sus obras, de los aeropuertos y de la infraestructura, que seguramente ahora el doctor Lenin nos la va a dar. Y yo pediría, señor presidente, con todo respeto, y a todos los honorables senadores de esta comisión, que hiciéramos una subcomisión para que estemos atentos a lo que se puede ir desarrollando en seguridad aérea. Miren, el accidente de esta aerolínea que venía de Barcelona a Düsseldorf va a dividir el sector aéreo en dos. Si cuando la caída de las Torres Gemelas se introdujo las puertas blindadas para las cabinas, hoy esa medida ya no sirve porque se supone que este accidente se debió a eso. Y lamentablemente nosotros nos vamos quedando con las mismas medidas anteriores. Así como en ese momento la seguridad aérea tuvo una división, creemos que este accidente donde murieron las 150 personas va también a dividir las épocas del sector aéreo. Como reflexión, no más como conclusión, sino como reflexión, no podemos esperar a que ocurra un accidente aéreo para legislar y vigilar, honorables senadores. Por ello, no hay lugar para la complacencia ni la laxitud. El sector y todos los actores involucrados en él deben ser conscientes y consecuentes con sus responsabilidades. En este sentido, hay que subrayar la necesidad de seguir mejorando los estándares de la seguridad aérea. Gracias, señor presidente.